Geter la rectitud y más la carga o peso del destino kármico. Arfaxad transmite la línea de la fe. Sala es la transmisión de la tradición espiritual y Eber es el que cruza, el que transita de lo humano a lo divino. Él representa la conciencia que comienza el camino del éxodo interior. Mensaje 25 y a Eber nacieron 2 hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue partida la tierra, y el nombre de su hermano, Joctán. 26 y Joctán engendró a Almodad, y a Selef, y a Zarmabet, y a Gera, develación. Peleg simboliza la división de las almas, la separación de las lenguas, la fragmentación del ser humano interior. Joctán, en cambio, representa la humildad y el que se abaja, símbolo de quien reconoce su pequeñez frente a Dios. Los hijos de Joctán son símbolos de estados espirituales. Almodad representa la medida secreta de las cosas divinas, Selef la elevación interior, Azarmabet la morada de la muerte, el recuerdo constante de la transitoriedad y Gera el fruto del sacrificio. Mensaje 27 y a Adoram, y a Uzal, y a Dikla, 28 y a Obal, y a Abimael, y a Seba, develación. Adoram significa servicio, Uzal, fortaleza oculta, Dikla, palmera, símbolo de la victoria espiritual tras las pruebas. Obal es la confusión que debe vencerse, Abimael significa Dios es mi Padre, y Seba representa la riqueza espiritual que se recibe cuando el alma se consagra. Mensaje 29 y a Ofir, y a Avila, y a Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. 30 y fue su habitación desde Mesa viniendo de Sefar, monte de Oriente. Develación. Ofir es el oro espiritual, Avila el círculo de la vida, y Jobab la resonancia del verbo. Todos estos hijos son cualidades del iniciado humilde que, como Joctán, se abaja para alcanzar lo alto. Mesa y Sefar simbolizan los límites espirituales del iniciado. Sefar, monte de Oriente, es la luz del sol naciente, la sabiduría de la iniciación que siempre viene del oriente interior. Allí habitan las almas que buscan el despertar. Mensaje 31 estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. 32 estas son las familias de Noé por su descendencia, en sus naciones. Y de estos fue dividida los gentiles en la tierra después del diluvio. Develación. Aquí se reafirma que la línea de Sem representa la multiplicación de las virtudes y tradiciones espirituales. Lenguas, tierras y naciones son formas de expresión de la sabiduría, no de la confusión. Toda la humanidad proviene de Noé, símbolo del iniciado que pasa por el diluvio purificador. Las naciones que se dividen representan tanto la diversidad externa como la multiplicidad interna de estados de conciencia. El trabajo del iniciado es volver a unir esa humanidad interior en una sola nación. Israel, el pueblo del ser. Mensaje. Capítulo 11. Una era entonces toda la tierra una lengua y unas mismas palabras. 2 y aconteció que, cuando partieron de Oriente, hallaron una vega en la tierra de Sinar, y se asentaron allí. Develación. En los tiempos antiguos de la humanidad inocente, antes de la caída en la degeneración, toda la tierra hablaba un mismo lenguaje. El verbo de oro, la lengua de la luz, la palabra del ser. Esta una lengua es el verbo universal, la vibración primordial que une a todos los seres. Cuando el hombre vivía en pureza, había unidad en el verbo y en el corazón. Oriente es símbolo de la sabiduría y de la luz del ser. Al partir de Oriente, la humanidad se aparta de la sabiduría divina. La tierra de Sinar representa la mente inferior, el mundo de la confusión psicológica. Asentarse allí significa que la humanidad comenzó a vivir únicamente para lo material, olvidando lo espiritual. Mensaje 3 y dijeron los unos a los otros: dad acá, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les fue el ladrillo en lugar de piedra, y el betún en lugar de mezcla. 4 y dijeron: dad acá, edifiquémonos ciudad y torre que tenga la cabeza en el cielo, y hagámonos nombrados, por ventura nos esparciremos sobre la faz de toda la tierra. Develación. El ladrillo es la obra artificial, fabricada por el intelecto humano. La piedra, en cambio, es lo natural, lo eterno, el Cristo íntimo. La humanidad prefirió el ladrillo al trabajo con la piedra filosofal. El betún representa la mezcla de pasiones, de deseos, que sustituyó la pureza del espíritu. Aquí se nos muestra la falsa obra de la mente orgullosa. La ciudad y la torre son la obra del ego que quiere llegar al cielo con su soberbia. La torre representa la mente que busca la altura sin obedecer al espíritu. Hagámonos nombre indica la vanidad humana, la búsqueda de gloria personal. Así el hombre pretende sustituir a Dios con su torre de intelecto y orgullo. Mensaje 5 y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos del hombre. 6 y dijo el Señor: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un lenguaje, y ahora comienzan a hacer, y ahora no dejarán de efectuar todo lo que han pensando hacer. Develación.
El Eterno desciende, es decir, la ley divina se manifiesta para examinar la obra humana. Los hijos del hombre son los hombres caídos, esclavos del ego, que construyen con orgullo y olvidan al ser. El lenguaje único de la humanidad degenerada es el lenguaje del ego. Unidos en la soberbia, podían extender la confusión por toda la tierra. Aquí se anuncia el peligro de la mente sin guía espiritual. Unida en su deseo, puede precipitar la destrucción. Mensaje 7. Ahora pues, descendamos y mezclemos allí sus lenguas, que ninguno entienda la lengua de su compañero. 8. Así los esparció el Señor de allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Develación. La división de las lenguas es el símbolo de la fragmentación interior. El ego divide a la conciencia en múltiples yoes que no se entienden entre sí. Es un castigo pedagógico. Al no comprenderse, el orgullo humano no puede consumar su obra contra la ley. El esparcimiento es la dispersión de la conciencia. Los yoes se dispersan en la psiquis, y el hombre interior abandona la construcción de la ciudad porque la obra del ego no puede prosperar ante la ley. Mensaje 9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí mezcló el Señor el lenguaje de toda la tierra, y de allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. 10. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Develación. Babel significa confusión. Es la mente humana que, queriendo ser como Dios, terminó fragmentada. Cada yo interior habla su propia lengua. El yo de la ira no entiende al yo de la codicia, ni este al yo de la lujuria. Así vive el hombre. Confundido, dividido y disperso. La genealogía de Sem es la línea de la luz, la herencia espiritual. Representa la continuidad de la tradición sagrada después de la purificación del diluvio. Mensaje 11. Y vivió Sem, después que engendró a Arfaxad 500 años, y engendró hijos e hijas. 12. Y Arfaxad vivió 35 años, y engendró a Sala. Develación. Los largos años de Sem son símbolo de eternidad y permanencia de la enseñanza espiritual. Su descendencia son las múltiples formas de sabiduría que se transmiten en la humanidad. Arfaxad continúa la cadena de la fe. El número 35 representa pruebas y madurez espiritual. Sala es la continuidad de la obra iniciática. Mensaje 13. Y vivió Arfaxad, después que engendró a Sala, 403 años, y engendró hijos e hijas. 14. Y vivió Sala 30 años, y engendró a Eber. Develación. La longevidad simboliza la permanencia de la línea sagrada. Sus hijos e hijas son expresiones de virtudes y enseñanzas que se multiplican. Sala engendra a Eber, raíz del término hebreo, que significa el que cruza, el que pasa de lo humano a lo divino. En lo profundo de cada alma, Eber es la chispa de conciencia que busca el éxodo, la salida de Egipto interior. Mensaje 15. Y vivió Sala, después que engendró a Eber, 403 años, y engendró hijos e hijas. 16. Y vivió Eber 34 años, y engendró a Pelé. Develación. Sala representa la transmisión fiel de la tradición espiritual. Sus largos años simbolizan la permanencia de la sabiduría a través del tiempo, y sus hijos e hijas son la multiplicación de virtudes y enseñanzas que se expanden en la humanidad. Eber significa el que cruza, el que pasa de un estado de conciencia a otro. Engendra a Pelé, cuyo nombre está ligado a la división. En él se anuncia la fragmentación de la humanidad y la necesidad de la unificación interior por medio del ser. Mensaje 17. Y vivió Eber, después que engendró a Pelé, 430 años, y engendró hijos e hijas. 18. Y vivió Pelé, 30 años, y engendró a Reu. Develación. El tiempo prolongado de Eber indica que la sabiduría verdadera permaneció viva aún en medio de la división. Sus hijos e hijas son ramas de la tradición espiritual que se extendieron por diversas culturas y pueblos. Pelé, la división, engendra a Reu, cuyo nombre significa amistad o compañero. Esto enseña que aun en medio de la separación, el hombre puede encontrar unión espiritual a través de la fraternidad consciente. Mensaje 19. Y vivió Pelé, después que engendró a Reu, 209 años, y engendró hijos e hijas. 20. Y Reu vivió 32 años, y engendró a Serú. Develación. La descendencia de Pelé simboliza los múltiples caminos en que la humanidad se dispersó. Sin embargo, en cada línea subsiste la chispa de la amistad divina, Reu, la posibilidad de retorno a la unidad. Serú significa vid o sarmiento. Él representa la corriente de vida que se extiende como una vid interior. En la cadena genealógica, es símbolo del alma que comienza a entretejerse con el árbol de la vida. Mensaje 21. Y vivió Reu, después que engendró a Serú, 207 años, y engendró hijos e hijas. 22. Y vivió Serú 30 años, y engendró a Nacor. Develación.
Los años de Reu muestran la permanencia de la amistad divina en la humanidad. Su descendencia representa ramas de la vida espiritual que se dispersan. Nacor significa respiro o roncar y simboliza el estado de adormecimiento de la conciencia. De la vid surge el peligro del sueño espiritual. Aquí se anuncia que antes de Abraham, la humanidad estaba adormecida en lo material. Mensaje. 23 y vivió Serú, después que engendró a Nacor, 200 años, y engendró hijos e hijas. 24 y vivió Nacor 29 años, y engendró a Tare. Develación. El prolongado tiempo de Serú indica que la humanidad permaneció mucho en ese estado de sueño y letargo espiritual. Su descendencia representa a los que viven dormidos, sin recordar al ser. Tare significa retraso o demora. Él simboliza el estancamiento espiritual. Con Tare se marca el límite de la vieja humanidad que no despierta y se prepara el nacimiento del iniciado. Abraham. Mensaje. 25 y vivió Nacor, después que engendró a Tare, 119 años, y engendró hijos e hijas. 26 y vivió Tare 70 años, y engendró a Abraham, y a Nacor, y a Harán. Develación. Los años de Nacor muestran que la humanidad se estancó durante un largo ciclo en la somnolencia espiritual, multiplicando descendencia material, pero sin avance hacia lo divino. En medio del retraso y del estancamiento, nace Abraham, el elegido de Dios, el prototipo del iniciado. Nacor y Harán son líneas secundarias, pero Abraham es el canal por donde se manifestará la gran obra. Mensaje. 27 Estas son las generaciones de Tare. Tare engendró a Abraham, y a Nacor, y a Harán. Y Harán engendró a Lot. 28 Y murió Harán antes que su padre Tare en la tierra de su naturaleza, en Ur de los Caldeos. Develación. Lot, hijo de Harán, representa al alma que acompaña al iniciado, pero que aún no ha madurado en la sabiduría. Lot es la sombra de Abraham, la conciencia que necesita ser purificada. La muerte de Harán antes de Tare simboliza la pérdida de una línea. Ur de los Caldeos es la tierra del fuego idolátrico, la astrología materialista y la adoración de los astros. De ese ambiente debe salir Abraham. Mensaje. 29 Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham fue Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. 30 Y Sarai fue estéril, que no tenía hijo. Develación. Sarai representa la energía divina femenina, la Sejina, pero aún en estado estéril. Símbolo del alma que necesita ser fecundada por el espíritu. Milca e Isca son aspectos de la sabiduría, pero aún ligadas a la sangre y al linaje humano. La esterilidad de Sarai es el símbolo del alma humana antes de la iniciación. Mientras no se recibe la bendición del Espíritu Santo, la matriz espiritual permanece infecunda. Solo con la obra de Abraham, Sarai podrá engendrar al hijo de la promesa. Mensaje. 31 Y tomó Tare a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán, y se asentaron allí. 32 Y fueron los días de Tare 205 años. Y murió Tare en Harán. Develación. La salida de Ur es el comienzo de la iniciación. Ur representa el mundo del fuego materialista, la idolatría. Abraham inicia el éxodo personal hacia Canaán, la tierra prometida del alma. Sin embargo, todavía no llega. Se queda en Harán, símbolo de la prueba y del tránsito. La muerte de Tare en Harán representa el fin del retraso espiritual. Solo cuando el retraso muere en nosotros, el iniciado puede continuar su camino hacia la tierra prometida, es decir, hacia la autorrealización del ser. Mensaje. Capítulo 12. 1 Pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu naturaleza, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. 2 Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. 3 Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Develación. La orden de salir de su tierra y de la casa de su padre significa el desprendimiento de las ataduras psicológicas, de los lazos kármicos familiares y de la herencia mecánica del ego. Es el llamado a nacer de nuevo en la tierra prometida interior, la tierra que el Logos muestra al iniciado. El mundo del ser. La promesa de hacer de Abraham una nación grande es símbolo de la multiplicación de las virtudes anímicas en el alma. El nombre engrandecido no es orgullo humano, sino la resonancia del nombre sagrado en el iniciado, que se convierte en bendición para toda la humanidad, porque su obra interna irradia luz. Mensaje. 4 Y se fue Abraham, como el Señor le dijo, y fue con él Lot. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. 5 Y tomó Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y toda su hacienda que habían ganado, y las almas que habían hecho en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron.
6. Y pasó Abram por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el alcornoque de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. 7. Y apareció el Señor a Abram, y le dijo: a tu simiente daré esta tierra. Y edificó allí un altar al Señor, que se le había aparecido. Develación. Abram obedece, mostrando la fe activa del iniciado. Los 75 años indican un estado de madurez espiritual, pues el 7 y el 5 suman 12, número de la plenitud y del zodíaco, señalando la totalidad de pruebas. Lot representa la parte inferior del alma, aún ligada a la materia, que sigue al iniciado. Sarai, la esposa, es el aspecto femenino del alma, el poder creador. El alcornoque de More simboliza el árbol de la ciencia, donde el iniciado se encuentra con las fuerzas cananeas, los yoes que habitan la tierra interior. Allí se recibe la promesa. La simiente, es decir, la energía sexual transmutada, heredará la tierra del ser. El altar edificado es la consagración de esa fuerza. Mensaje. 8. Y se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y tendió su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí altar al Señor, e invocó el nombre del Señor. 9. Y movió Abram de allí, caminando y yendo hacia el mediodía. 10. Y hubo hambre en la tierra, y descendió Abram a Egipto para peregrinar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Develación. Betel significa casa de Dios, mientras que Ai representa la confusión y el vacío. El iniciado coloca su tienda entre ambos polos. Entre el recuerdo constante del ser y las tentaciones del ego. El altar y la invocación muestran la práctica interior, la oración consciente y la transmutación. El movimiento hacia el mediodía significa caminar hacia la luz, hacia la plenitud del sol espiritual. El hambre en la tierra simboliza la falta de alimento espiritual, lo cual obliga al iniciado a descender a Egipto, es decir, a enfrentarse con la materia, con el mundo físico y sus pruebas. Mensaje. 11. Y aconteció que cuando llegó para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer hermosa de vista. 12. Y será, que cuando te vean los egipcios, dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te darán la vida. 13. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que yo halle bien por causa tuya, y viva mi alma por amor de ti. 14. Y aconteció que, cuando entró Abram en Egipto, los egipcios vieron la mujer que era hermosa en gran manera. Develación. Sarai, la energía femenina, la Sejina, es la fuerza creadora sexual, hermosa de vista porque es el poder de la luz divina. En Egipto, símbolo de la materialidad y de la esclavitud de los sentidos, esa energía corre peligro de ser poseída por las fuerzas profanas. Abraham sabe que, si los egipcios reconocen a Sarai como su esposa, la unión sagrada del iniciado con la energía sexual, lo matarán, es decir, destruirán su obra interior. Por ello pide que se presente como hermana. La alquimia oculta el misterio de la unión sagrada bajo velos para que no sea profanada. Los egipcios, es decir, los deseos materiales, ven la belleza de la energía creadora, pero sin comprender su santidad. Mensaje. 15. También la vieron los príncipes del faraón, y se la alabaron al faraón. Y fue llevada la mujer a casa del faraón. 16. Que hizo bien a Abram por causa de ella. Y tuvo ovejas, y vacas, y asnos, y siervos, y criadas, y asnas y camellos. 17. Mas el Señor hirió al faraón y a su casa de grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abram. 18. Entonces el faraón llamó a Abram y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? 19. ¿Por qué dijiste: es mi hermana? Y yo la tomé para mí por mujer. Ahora, pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. 20. Entonces el faraón mandó acerca de él a varones que le acompañaran y a su mujer con todo lo que tenía. Develación. Los príncipes del faraón representan las fuerzas psíquicas del mundo material que reconocen la belleza del alma, Sarai. El faraón es el ego, el tirano interior que pretende poseer el alma para sí mismo. Abram, aún débil en la fe, disfraza la verdad, diciendo que Sarai es su hermana, esto es, que el alma no es todavía su esposa legítima, su unión interior no se ha consumado en el ser. El faraón hace bien a Abram dándole riquezas materiales, símbolo de los beneficios pasajeros que otorga el mundo cuando el alma es entregada al egoísmo. Pero tales riquezas son ilusorias, porque inmediatamente el Señor hiere al faraón y a su casa con plagas. El alma no puede ser profanada sin consecuencias, y toda apropiación ilegítima de lo sagrado trae desorden y dolor. El faraón, al verse castigado, reprende a Abram, porque hasta las fuerzas de la naturaleza intuyen el error del hombre que oculta su verdadera unión con lo divino. Así, Sarai debe volver a Abram. El alma no puede pertenecer al ego, sino al ser. Finalmente, Abram es despedido con todos sus bienes. Esto enseña que aun en nuestros errores, la providencia rescata al alma y la devuelve a su legítimo esposo, mientras el iniciado aprende que la fe no puede negociarse con el mundo material. Mensaje.
Capítulo 13. 1. Así subió Abram de Egipto hacia el mediodía, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con el Lot. 2. Y Abram era riquísimo en ganado, en plata y oro. Develación. El ascenso de Abram de Egipto hacia el mediodía simboliza el retorno del alma que ha descendido al mundo material y ahora busca la luz del espíritu. Egipto es siempre símbolo de la materia, de las pasiones, del mundo terrenal. Salir de Egipto es salir de la esclavitud del ego. El mediodía representa la claridad de la conciencia, la irradiación solar del ser. Abram no sube solo, lleva consigo a su mujer, la parte femenina, el alma, y a Lot, la mente concreta, aún apegada a la tierra. Las riquezas de Abram no son materiales, sino virtudes del alma. El ganado representa las fuerzas vitales del cuerpo, las energías que sostienen la vida. La plata es símbolo de la pureza de la mente, y el oro es el fuego espiritual transmutado. El iniciado que regresa de la prueba egipcia, si ha sido fiel, sale enriquecido en su conciencia. Mensaje. 3. Y volvió por sus jornadas de la parte del mediodía hacia Betel, hasta el lugar donde había estado ante su tienda entre Betel y Ai. 4. Al lugar del altar que había hecho allí antes. E invocó allí Abram el nombre del Señor. Develación. El retorno a Betel es regresar al templo interior, a la casa de Dios dentro de uno mismo. Ai significa la destrucción, el vacío. Entre Betel, la casa de Dios, y Ai, el mundo ilusorio y perecedero, el alma levanta su tienda, es decir, vive en medio de la dualidad. El iniciado debe elegir siempre el camino de Betel, el sendero del ser. El altar ya edificado simboliza el trabajo esotérico que no se pierde, aunque el alma se aparte temporalmente. Invocar el nombre del Señor es retornar a la oración, a la meditación profunda, al recuerdo del íntimo. Es volver a encender el fuego del corazón. Mensaje. 5. Y asimismo Lot, que andaba con Abram, tenía ovejas, y vacas, y tiendas. 6. De tal manera que la tierra no lo sufría para morar juntos, porque su hacienda era mucha, y no pudieron habitar juntos. Develación. Lot, la mente inferior, también tiene posesiones. Ovejas, vacas y tiendas, que son imágenes de lo terreno y de los deseos de la personalidad. La mente puede aparentar abundancia, pero no son riquezas espirituales, sino bienes efímeros. Aquí se muestra el conflicto entre el alma, Abram, y la mente inferior, Lot. No pueden coexistir en armonía porque la mente, con su afán de posesión y razonamiento, se opone a la vida simple y pura del espíritu. La tierra, el cuerpo y la experiencia humana se convierte en escenario de esa lucha interior. Mensaje. 7. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abram y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. 8. Entonces Abram dijo a Lot: no haya ahora altercado entre mí y ti, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Develación. Los pastores representan a las fuerzas que guían los pensamientos y emociones. El conflicto entre ambos rebaños es la lucha entre las inclinaciones superiores y las pasiones inferiores. Además, el hecho de que el cananeo y el fereceo habiten la tierra muestra que el alma aún se mueve en un mundo dominado por fuerzas tenebrosas, pueblos interiores de defectos psicológicos. Abram, la conciencia, busca la paz y la armonía. Reconoce que Lot, la mente, también es parte del hombre. El alma no destruye la mente, sino que la pone en su lugar. Somos hermanos significa que ambas fuerzas tienen su papel, pero no deben confundirse ni mezclarse. Mensaje. 9. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si tú fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo a la izquierda. 10. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, antes que destruyese el Señor a Sodoma, y a Gomorra, como un huerto del Señor, como la tierra de Egipto entrando en Zoar. Develación. Aquí se muestra la separación inevitable. La mente y el espíritu no caminan el mismo sendero. Abram ofrece la elección a Lot, porque la mente siempre busca lo que parece más ventajoso. La izquierda y la derecha son los dos caminos. El sendero lunar, material, y el solar, espiritual. Cada uno debe tomar el suyo. La mente, Lot, elige lo que parece fértil y atractivo. La llanura del Jordán. Pero esa fertilidad es engañosa, porque allí está Sodoma y Gomorra, símbolos de la degeneración sexual y moral. Lo que parece un huerto del Señor puede convertirse en abismo si no se purifica la energía creadora. La mente busca placer y comodidad, no elevación espiritual. Mensaje. 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot al oriente, y se apartaron el uno del otro. 12. Abram se asentó en la tierra de Canaán, y Lot se asentó en las ciudades de la llanura, y puso sus tiendas hasta Sodoma. Develación. Lot se aparta hacia el oriente, lo que significa que se dirige hacia lo exterior, hacia lo horizontal de la vida, mientras que Abram permanece fiel al camino vertical del ser.
La separación interior ya está consumada. La mente persigue su propio horizonte y el alma continúa su ascenso. Abraham en Canaán significa que el alma se establece en la tierra prometida del trabajo espiritual. Lot, en cambio, se acerca cada vez más a Sodoma. La mente se dirige hacia la corrupción, hacia la vida sensual y mundana. Esta diferencia marcará sus destinos. Mensaje. 13 Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores para con el Señor en gran manera. 14 Y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos, y mira desde el lugar donde tú estás hacia el Aquilón, y al mediodía, y al oriente y al occidente. Develación. Sodoma representa el abuso de la energía sexual, la degeneración absoluta. Todo aquel que dirige su vida hacia Sodoma se aleja del ser. Por eso la Escritura recalca que eran pecadores en gran manera. Es el descenso al abismo de la lujuria y la perversión. Cuando la mente, Lot, se separa, la conciencia recibe revelación. Solo con la mente callada puede hablar el Señor en el corazón. Alza tus ojos significa elevar la visión interior, la clarividencia espiritual. Los 4 puntos cardinales representan la totalidad del ser, los 4 elementos, las 4 pruebas iniciáticas. El iniciado debe contemplar todo su universo interior para poseerlo en el nombre del ser. Mensaje. 15 Porque toda la tierra que tú ves, la daré a ti y a tu simiente para siempre. 16 Y pondré tu simiente como el polvo de la tierra, que si alguno podrá contar el polvo de la tierra, también tu simiente será contada. Develación. La tierra prometida no es geografía material, sino el reino interior. Todo lo que el iniciado alcanza a ver con la visión espiritual le será dado en herencia. La simiente es la semilla crística dentro del hombre, el germen de la autorrealización. Esa simiente es eterna, y la promesa es la unión perpetua con el ser. El polvo de la tierra son las múltiples chispas de conciencia que constituyen el alma. Así como el polvo es incontable, también lo es la multiplicidad de experiencias que enriquecen al iniciado. La simiente crística fructifica en innumerables formas y grados de conciencia, extendiéndose en lo infinito. Mensaje. 17 Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la tengo de dar. 18 Y asentó Abraham su tienda, y vino, y moró en el alcornocal de Mamre, que es en Hebrón, y edificó allí altar al Señor. Develación. El mandamiento levántate es un llamado a la acción interior. No basta con recibir promesas, hay que recorrer la tierra de la psicología propia, examinar cada rincón de la conciencia. El iniciado debe caminar por lo largo y ancho de sí mismo, conquistar sus mundos internos. La herencia espiritual se gana con trabajo consciente y padecimientos voluntarios. El alcornocal de Mamre representa la firmeza y la solidez del alma que se establece en la fe. Hebrón significa unión o alianza, símbolo de la comunión con el ser. Allí Abraham edifica altar, es decir, renueva la entrega de su vida al Señor, levantando su templo interior en medio de la naturaleza espiritual. Mensaje. Capítulo 14. 1 Y aconteció en aquellos días que Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elasar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de los gentiles, 2 hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, y contra Birsa, rey de Gomorra, y contra Sinab, rey de Adma, y contra Semeber, rey de Zeboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Develación. Los reyes que se nombran no son simples personajes históricos, sino arquetipos de fuerzas internas y externas. Amrafel, Arioc, Kedorlaomer y Tidal representan distintos aspectos del ego y de las potencias planetarias que se oponen al trabajo del alma. Simbolizan la tiranía de los yoes que esclavizan la conciencia. La guerra entre reyes expresa la guerra psicológica interior. Los defectos luchan entre sí por el dominio del hombre. Los reyes de Sodoma y Gomorra encarnan la degeneración sexual. Adma y Zeboim, pasiones violentas y caóticas. Zoar, lo pequeño y mezquino del ego. Esta guerra es constante en la psiquis humana. Mensaje. 3 Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y al 13º año se rebelaron. Develación. El valle de Sidim, mar salado, es el abismo de las aguas corrompidas. Representa a la humanidad caída, atrapada en el fango de la pasión. Allí se juntan las fuerzas tenebrosas, allí se libran las batallas del alma. El valle simboliza el estado psicológico bajo en que se desenvuelve el hombre común. El número 12 alude a la ley cósmica, a las 12 puertas de la gran obra. Servir 12 años a Kedorlaomer significa estar sometido al ego bajo el ciclo completo de la ley mecánica. El número 13, rebelión, es muerte y transformación. La rebelión simboliza la necesidad de romper con la tiranía de los defectos para abrir paso a la transmutación. Mensaje. 5 Y en el año 14 vino Kedorlaomer, y los reyes que estaban de su parte, e hirieron a los refaitas en Asterot Karnaim.
a los zuzitas en Am, y a los semitas el Sabe Kiriataim. 6. Y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Develación. El 14º año indica doble perfección, 2 por 7. Kedorlaomer y los reyes de su parte son fuerzas del ego que vuelven a atacar. Los refaitas, zuzitas y emitas representan agregados psíquicos de gran fuerza ancestral. Son los gigantes interiores. Miedos, odios, instintos primitivos que deben ser enfrentados en el trabajo esotérico. Los oreos son los habitantes de las cavernas, símbolo de los yoes más escondidos en la psiquis, los aspectos oscuros de la subconsciencia. El monte de Seir y la llanura de Parán aluden a regiones interiores que limitan con el desierto espiritual. Zonas áridas del alma que el iniciado debe atravesar para encontrar la luz. Mensaje. 7. Y volvieron y vinieron a Enmispat, que es Cades, e hirieron todas las labranzas de los amalacitas, y también al amorreo, que habitaba en Acezontamar. 8. Y salió el rey de Sodoma, y el rey de Gomorra, y el rey de Adma, y el rey de Zeboim, y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Develación. Enmispat, o Cades, significa fuente del juicio. Allí se juzgan las acciones del hombre. Los amalecitas son los enemigos eternos de Israel, símbolo del ego más sutil, que ataca desde la retaguardia. El amorreo representa la soberbia y la arrogancia espiritual. Estos enemigos internos deben ser derrotados con la espada de la conciencia. Los reyes de la degeneración, Sodoma, Gomorra, etc., se levantan contra otros defectos, mostrando que el ego nunca es armonioso. Siempre lucha entre sí. El valle de Sidim se convierte en escenario de la guerra interior. El iniciado contempla cómo las distintas partes del ego se devoran mutuamente, pero ninguna de ellas representa al ser. Mensaje. 9 es a saber, contra Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de los gentiles, y Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elasar. 4 reyes contra 5. 10. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de betún. Y huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, y cayeron allí. Y los demás huyeron al monte. Develación. El simbolismo 4 contra 5 es profundo. El 4 corresponde a la cruz, a la ley, a la estabilidad. El 5 al hombre, a la estrella flamígera, pero también a la rebelión de los sentidos. La lucha 4 contra 5 representa el conflicto entre las leyes superiores del ser y las tendencias caóticas de la personalidad. Los pozos de betún simbolizan el fango de la lujuria, la pesadez de la materia. Allí caen Sodoma y Gomorra, hundidos en su propia corrupción. El resto huye al monte, es decir, buscan refugio en estados más sutiles, pero siguen siendo defectos. El iniciado debe comprender que todo ego, aunque intente escapar, está destinado a la disolución en el fuego de la conciencia. Mensaje. 11. Y tomaron toda la hacienda de Sodoma y de Gomorra, y todas sus vituallas, y se fueron. 12. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abram, que moraba en Sodoma, y a su hacienda, y se fueron, porque él moraba en Sodoma. Develación. El ego, en sus luchas internas, termina despojando a las almas caídas de sus falsas riquezas. Las haciendas y vituallas de Sodoma y Gomorra representan placeres, deseos y pasiones degeneradas. Todo eso es inestable, y cualquier viento de la vida lo arrebata. Lot, la mente inferior, quedó atrapada en Sodoma, símbolo de la identificación con lo material y lo sensual. Por habitar en esas tierras de degeneración, fue llevado cautivo. Así le sucede al hombre cuando su mente se apega al mundo. Se convierte en esclavo de las pasiones. Mensaje. 13. Y vino uno que escapó, y lo denunció a Abram el hebreo, que habitaba en el alcornocal de Mamre amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales estaban confederados con Abram. 14. Y oyó Abram que su hermano era cautivo, y armó sus criados, los criados de su casa, 318, y lo siguió hasta Dan. Develación. Siempre queda una chispa de conciencia que escapa de la esclavitud. Ese mensajero interior denuncia a Abram, el ser, que la mente ha caído prisionera. Abram mora en Mamre, símbolo de fortaleza y unión, acompañado de fuerzas aliadas, Escol y Aner, que representan aspectos positivos del alma que colaboran en la gran obra. Abram, el ser, no abandona a la mente caída. Sus criados son las fuerzas interiores disciplinadas. El número 318 es simbólico. En la Cábala se asocia con el poder del nombre sagrado. Nos recuerda que la liberación del alma solo es posible con la ayuda de lo divino. Dan significa juicio, indicando que la liberación se realiza mediante la justicia interior. Mensaje. 15. Y se derramó sobre ellos de noche él y sus siervos, y los hirió, y los siguió hasta Oba, que está a la izquierda de Damasco. 16. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su hermano y su hacienda, y también las mujeres y el pueblo. Develación. El ataque de noche simboliza la acción de la conciencia en medio de las tinieblas del subconsciente.
El ser, con sus fuerzas, hiere a los yoes que esclavizan al alma y los persigue hasta Oba, ocultamiento. El camino a la izquierda de Damasco representa la senda de las pruebas kármicas y la lucha contra la tentación. El ser, al intervenir, rescata a la mente, Lot, junto con sus fuerzas. Las mujeres representan las energías creadoras y el pueblo las distintas partes de la psique. Todo lo que estaba perdido en Sodoma es devuelto cuando la conciencia vence. Mensaje 17. Y salió el rey de Sodoma a recibirlo, cuando volvía de herir a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, al valle de Sabe, que es el valle del rey. 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios Alto. Develación. El rey de Sodoma, símbolo de la degeneración, intenta acercarse a Abraham tras la victoria. Esto muestra que incluso después de grandes triunfos internos, el ego trata de reclamar algún beneficio. El Valle del Rey es el lugar donde se decide la soberanía interior. ¿Quién reinará, el ser o el ego? Aparece el gran misterio. Melquisedec, rey de Salem, la paz. Es el sacerdote eterno del Altísimo, el Cristo cósmico, el Logos universal que se manifiesta más allá del tiempo. Su pan y su vino son el cuerpo y la sangre simbólicos de la transustanciación. El pan es la sabiduría, el vino es el fuego de la vida. Esta es la primera Eucaristía esotérica de la Biblia. Mensaje 19. Y le bendijo, y dijo: Bendito sea Abraham del Dios Alto, poseedor de los cielos y de la tierra. 20. Y bendito sea el Dios Alto, que entregó tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio los diezmos de todo. Develación. Melquisedec bendice al iniciado, reconociendo en él al Hijo del Dios Altísimo. El poseedor de cielos y tierra es el Ser Supremo que gobierna tanto lo material como lo espiritual. Abraham es proclamado como heredero de esa herencia divina. El triunfo no es de Abraham humano, sino del Dios Altísimo que actúa a través de él. Por eso Abraham entrega los diezmos. Significa consagrar la totalidad de las riquezas interiores al ser, ofrecer una décima parte como símbolo de la totalidad, reconociendo que nada le pertenece al ego. Mensaje 21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: Dame las personas, y toma para ti la hacienda. 22. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: He alzado mi mano al Señor Dios Alto, poseedor de los cielos y de la tierra. Develación. El ego siempre busca retener las almas, las personas, porque vive de la energía psíquica del hombre. Ofrece riquezas materiales a cambio de que le dejen las conciencias esclavizadas. Esta es la tentación de Sodoma. La materia a cambio del alma. El iniciado responde con fidelidad absoluta. Ha jurado por el Dios Altísimo no pactar con la degeneración. La mano alzada simboliza el juramento interior, la voluntad firme de servir solo al ser. Mensaje 23. Que desde un hilo hasta la correa de un zapato, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: Yo enriquecí a Abraham. 24. Sacando solamente lo que comieron los jóvenes, y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Develación. Abraham rechaza cualquier beneficio de Sodoma, incluso lo más mínimo. No quiere que su gloria sea atribuida al mundo ni al ego. El iniciado verdadero no busca riquezas externas, pues sabe que su tesoro es interior. La pureza de su camino se conserva intacta. El iniciado solo toma lo necesario para el sustento de los suyos, nunca más. Aner, Escol y Mamre representan virtudes aliadas que colaboran en la obra. Ellos reciben su parte porque todo poder espiritual se reparte entre las distintas fuerzas del alma, en armonía con la ley. Mensaje. Capítulo 15. Después de estas cosas, vino la palabra del Señor a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. 2. Y respondió Abraham: Señor Dios, ¿qué me has de dar, siendo así que yo ando solo, y el mayordomo de mi casa es el Damasceno Eliezer? Develación. El escudo es la protección del ser contra las fuerzas del ego y del mundo. El galardón sobremanera grande no es material, sino la herencia espiritual, la unión con lo divino. Todo iniciado que se mantiene fiel recibe esta promesa como fortaleza en medio de la prueba. Abraham expresa su vacío interior. Se siente sin descendencia, es decir, sin frutos espirituales que lo perpetúen. Eliezer, el Damasceno, representa la mente servidora, el intelecto que administra, pero que no puede heredar la plenitud del ser. La conciencia anhela algo superior al mero razonamiento. Mensaje 3. Dijo más Abraham: He aquí no me has dado simiente, y he aquí el hijo de mi casa me hereda. 4. Y luego la palabra del Señor vino a él diciendo: No te heredará sino el que saldrá de tus entrañas, aquel te heredará. Develación. La simiente es la semilla crística, la fuerza sexual transmutada. Abraham siente que no ha recibido el fruto del Espíritu.
El hijo de la casa simboliza las obras externas, lo heredado por la mente o la personalidad, pero no por el ser profundo. La herencia espiritual no proviene de lo externo ni de la mente servidora, sino de las entrañas. Del trabajo con las energías creadoras. De allí, de la simiente transmutada, surge el verdadero heredero, el Hijo interno, el Cristo íntimo. Mensaje 5. Y le sacó fuera, y dijo: mira ahora a los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu simiente. 6. Y creyó al Señor, y se lo contó por justicia. Develación. El cielo estrellado representa la multiplicidad de las chispas del espíritu. Así como las estrellas son incontables, así también serán las expresiones de la simiente crística en los mundos internos. Cada estrella es un grado de conciencia, cada una brilla con la luz del ser. La fe de Abraham no es creencia ciega, sino certeza interior nacida de la experiencia directa. Esa fe viva es justicia, porque lo une con la ley divina. Creerle al Señor es alinearse con el ser, y esa alineación misma constituye la verdadera justicia. Mensaje 7. Y le dijo: yo soy el Señor, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. 8. Y él respondió: Señor Dios, ¿en qué conoceré que la tengo de heredar? Develación. Ur de los Caldeos simboliza el fuego de la astrología mecánica, el destino de las estrellas. El Señor saca a Abraham de la fatalidad cósmica para darle herencia en la tierra de la libertad espiritual. Es un llamado a superar el mecanicismo de la vida y vivir por la gracia del ser. La pregunta de Abraham es la duda del alma sincera. Busca una señal, una confirmación tangible de la promesa. Representa la necesidad de pruebas internas que fortalezcan la fe en medio del sendero. Mensaje 9. Y le dijo: apártame una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. 10. Y tomó él todas estas cosas, y las partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de otra. Mas no partió las aves. Develación. La becerra, la cabra y el carnero de 3 años representan los 3 aspectos animales de la psiquis. La lujuria, la ira y la codicia, que deben ser sacrificados en la iniciación. La tórtola y el palomino son símbolos del Espíritu Santo y del alma, las fuerzas aladas que no se dividen porque son sagradas. La división en 2 mitades es la lucha interna entre el bien y el mal, la conciencia y el ego. Las aves, emblemas del espíritu, permanecen íntegras porque el principio divino en el hombre no se puede fragmentar. Mensaje 11. Y descendían aves sobre los cuerpos muertos, y las ojeaba Abraham. 12. Y fue que poniéndose el sol cayó sueño sobre Abraham, y he aquí que un temor, una oscuridad grande cayó sobre él. Develación. Las aves de rapiña son las tentaciones y los yoes que buscan devorar la obra sacrificial. Abraham las ahuyenta. Es el trabajo consciente de vigilar y defender la ofrenda interior contra los ataques de los defectos. El ocaso del sol es la entrada al mundo interior, donde sobreviene el sueño iniciático. El temor y la oscuridad simbolizan la prueba terrible del abismo, la confrontación con la propia sombra y la muerte del yo psicológico. Mensaje 13. Entonces dijo Abraham: ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y le servirán, y serán afligidos 400 años. 14. Mas también a la gente a quien servirán, juzgo yo, y después de esto saldrán con grande riqueza. Develación. La simiente es el pueblo interior, las partículas del ser, que deben peregrinar en la tierra del ego y la esclavitud de la mente. 400 años son las pruebas y purificaciones que duran largos ciclos, hasta que se logra la liberación. El ego, al que servimos en la esclavitud, será finalmente juzgado y aniquilado. Después de la muerte del yo, el alma sale enriquecida con la sabiduría, las virtudes y los tesoros del espíritu. Mensaje 15. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. 16. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no está cumplida la maldad del amorreo hasta aquí. Develación. El iniciado que cumple la gran obra retorna al seno del Padre en paz. La buena vejez es símbolo de plenitud espiritual, no de años físicos, sino de madurez del ser. La 4ª generación corresponde al 4º estado de conciencia, al trabajo con la 4ª iniciación de misterios mayores. El amorreo simboliza la fuerza pasional aún no purificada, cuya maldad debe llegar a su límite para ser eliminada. Mensaje 17. Y sucedió que puesto el sol, y hubo una oscuridad, y he aquí un horno de humo, y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades. 18. Aquel día hizo el Señor pacto con Abraham diciendo: a tu simiente daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Develación. El horno de humo es la purificación del fuego alquímico. La antorcha es la luz del espíritu que atraviesa la división interna, uniendo lo superior y lo inferior en el sacrificio.
El pacto es la alianza del iniciado con lo divino. La tierra prometida es la herencia del alma. La conquista del Edén interior. El río de Egipto simboliza las aguas sexuales. El Éufrates, la corriente del espíritu. Entre ambos se desarrolla la obra sagrada. Mensaje. 19 al Cineo, y al Ceneceo, y al Cadmoneo, 20 al Eteo, y al Fereceo, y al Rafeo, 21 y al Amorreo, y al Cananeo, y al Gergeseo, y al Jebuseo. Develación. Estos pueblos representan los distintos yoes psicológicos que habitan la tierra interior del hombre. La herencia se obtiene al desintegrar cada uno de estos agregados, conquistando paso a paso la tierra de la conciencia. Mensaje. Capítulo 16. 1 Y Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia, que se llamaba Agar. 2 Dijo, pues, Sarai a Abraham: He aquí ahora el Señor me ha vedado de dar a luz. Te ruego que entres a mi sierva, por ventura tendré hijos de ella. Y obedeció Abraham al dicho de Sarai. Develación. Sarai estéril representa la conciencia que aún no puede fructificar, porque el ego impide la gestación espiritual. Agar, la sierva egipcia, simboliza la mente sensual, ligada a lo terrenal y material. La esterilidad de Sarai refleja la incapacidad del alma para crear mientras la conciencia no ha sido liberada. El recurso Agar es la caída en la vía equivocada. Intentar alcanzar la herencia divina por medio de la mente y no del espíritu. Mensaje. 3 Y Sarai, la mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio a Abraham su marido por mujer. 4 Y él entró a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Develación. 10 años simbolizan la rueda del destino. Sarai entrega a Agar, es decir, la conciencia cede ante la mente. El iniciado, en su proceso, experimenta la tentación de tomar caminos ilusorios en vez de la senda directa. Cuando el iniciado se une con la mente carnal, ésta concibe obras terrenales, pero desprecia la conciencia superior. Así, el intelecto orgulloso se enaltece y relega a la sabiduría del espíritu, trayendo dolor y confusión. Mensaje. 5 Entonces Sarai dijo a Abraham: Mi afrenta es sobre ti. Yo puse mi sierva en tu seno, y viéndose embarazada, me mira con desprecio. Juzgue el Señor entre mí y ti. 6 Y respondió Abraham a Sarai: He ahí tu sierva en tu mano, haz con ella lo que bien te pareciere. Entonces Sarai la afligió, y ella huyó de su presencia. Develación. Sarai reconoce el error. La conciencia que se apoya en la mente carnal queda humillada. El desprecio de Agar simboliza la soberbia del intelecto que, al engendrar obras, cree superior a la conciencia espiritual. El juicio del Señor es la ley del karma que equilibra los actos equivocados del iniciado. Abraham, símbolo de la fe, entrega la mente, Agar, al dominio de la conciencia, Sarai. La aflicción de Sarai representa la disciplina espiritual y la severidad de la ley. La mente, indómita, huye al desierto. La soledad y sequedad de la vida puramente intelectual. Mensaje. 7 Y la halló el ángel del Señor junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino del sur. 8 Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú, y a dónde vas? Y ella respondió: Huyo de delante de Sarai, mi señora. Develación. El ángel aparece en el desierto, junto a la fuente, es decir, en medio de la aridez de la mente, aparece la misericordia divina, la fuente de las aguas vivas, símbolo de la energía creadora. El camino del sur es el camino de la luz, del fuego espiritual. La pregunta del ángel es la voz de la conciencia. ¿De dónde vienes? Del ego, de la mente esclava, y ¿a dónde vas? Al extravío de la dispersión mental. Agar reconoce que huye de la disciplina de la conciencia, lo cual es la constante fuga de la mente ante la severidad del trabajo interior. Mensaje. 9 Y le dijo el ángel del Señor: Vuélvete a tu señora, y humíllate bajo su mano. 10 Le dijo también el ángel del Señor: Multiplicaré tanto tu simiente, que no será contada por la multitud. Develación. La mente debe retornar a la obediencia de la conciencia y someterse humildemente. Solo cuando el intelecto se inclina ante el espíritu puede ser útil en el camino iniciático. La mente fecunda engendra múltiples pensamientos, innumerables hijos, que se multiplican como arenas. Esto muestra la abundancia de creaciones mentales, pero también la dispersión que debe ser trascendida mediante la guía del espíritu. Mensaje. 11 Y le dijo aún el ángel del Señor: He aquí que has concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque ha oído el Señor tu aflicción. 12 Y él será hombre fiero, su mano contra todos, y las manos de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Develación. Ismael significa Dios escucha. Este hijo es el fruto de la mente sufriente. Representa las obras de la mente caída, escuchada por la divinidad en su dolor.
Es el producto del karma y de la experiencia del dolor como maestro. Ismael es la mente indómita, guerrera, siempre en conflicto, contra todos y todos contra él. Representa la lucha del pensamiento humano, que nunca encuentra paz porque habita en medio de contradicciones y disputas internas. Mensaje. 13. Entonces ella llamó el nombre del señor que hablaba con ella, Ata el Roy, tú eres el dios de la vista, porque dijo: no he visto también aquí las espaldas del que me vio. 14. Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Develación. Agar reconoce la presencia divina. Ata el Roy, Dios que ve. La mente, incluso en su confusión, puede percibir la visión de lo alto. Ver las espaldas del que ve es un misterio. El intelecto solo alcanza un reflejo parcial de la divinidad, nunca el rostro pleno del ser. El pozo es la fuente de la vida, la energía sexual creadora, que es la mirada misma de Dios sobre el alma. Entre Cades, santidad, y Bered, rayo o fuego, se encuentra la fuente sagrada. Allí la mente reconoce que solo el agua viva, sublimada y consagrada, puede redimirla. Mensaje. 15. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le dio Agar, Ismael. 16. Y era Abraham de edad de 86 años, cuando Agar dio a luz a Ismael. Develación. Ismael, el hijo de la sierva, representa al hijo nacido de la carne y no del espíritu. Es la obra del fuego sexual sin la plena alianza con lo divino, símbolo del trabajo aún incompleto del iniciado. Los 86 años de Abraham señalan el ciclo de madurez, en el cual el alma todavía no ha alcanzado la transmutación perfecta. Mensaje. Capítulo 17. 1. Y siendo Abraham de edad de 99 años, el Señor se le apareció, y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, y sé perfecto. 2. Y pondré en mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré mucho en gran manera. Develación. Los 99 años no son simplemente la edad de Abraham, sino un número iniciático. 9 más 9 igual 18, y 1 más 8 igual 9. El 9 es el arcano de la novena esfera, el sexo. El Eterno se aparece al iniciado cuando éste ya está preparado para caminar en la senda secreta de la perfección. Anda delante de mí y sé perfecto significa: camina en la senda de la castidad científica, trabaja en la alquimia sexual y vence en las pasiones animales. El pacto es el sexo. El pacto entre Dios y el hombre se sella en la energía creadora. Quien sabe transmutar la simiente, multiplicará en gran manera las virtudes, las obras y también sus frutos espirituales. Mensaje. 3. Entonces Abraham cayó sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: 4. He aquí mi pacto contigo. Serás por padre de muchedumbre de gentiles. Develación. El rostro en tierra es símbolo de humildad. Solo quien muere en sí mismo, quien reconoce su nada, puede recibir la voz del ser. Abraham, el hombre interior, se convierte en Abraham, el patriarca de muchas naciones. No se trata únicamente de linajes físicos, sino de estados de conciencia que germinan en el iniciado. De él nacerán pueblos espirituales, que son las múltiples virtudes, los hijos de la luz. Mensaje. 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentiles. 6. Y te multiplicaré mucho en gran manera, y te pondré en gentiles, y reyes saldrán de ti. Develación. El cambio de nombre significa un cambio de estado del alma. Abraham representa al hombre común, Abraham al iniciado que ha sellado el pacto con el Eterno. En lo oculto, la letra H agregada corresponde al soplo divino, el hálito del Espíritu Santo introducido en su ser. La multiplicación no es solo carnal, sino espiritual. De la transmutación nace la realeza interior. Los reyes que salen de Abraham son las potencias del alma, los cuerpos existenciales superiores del ser. Mensaje. 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y entre tu simiente después de ti por sus generaciones, por alianza perpetua, para serte a ti por Dios, y a tu simiente después de ti. 8. Y te daré a ti, y a tu simiente después de ti, la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y le seré por Dios. Develación. El pacto perpetuo es el sexo sagrado. A través de las generaciones, es decir, a través de las reencarnaciones, el que guarda la alianza conserva a Dios en su interior. La simiente no se refiere solo a descendencia física, sino a la semilla espiritual que debe fructificar. La tierra de Canaán es el símbolo del reino de los cielos, la tierra prometida interior, el estado de conciencia superior al que accede el que cumple el pacto. Es heredad perpetua porque el alma que alcanza esa tierra nunca la pierde. Mensaje. 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham: tú, empero, mi pacto guardarás, tú y tu simiente después de ti por sus generaciones. 10. Este será mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu simiente después de ti. Será circuncidado en vosotros todo macho.
Develación. El pacto debe ser guardado siempre. Es la castidad, la transmutación sexual. No es cosa de una sola vida, sino de todas las generaciones del alma. La circuncisión física fue solo símbolo externo. En verdad, la circuncisión esotérica es la eliminación del deseo animal, la poda de la lujuria. Todo iniciado debe circuncidar su corazón y su mente, apartando las tinieblas de la concupiscencia. Mensaje. 11 Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. 12 Y de edad de 8 días será circuncidado en vosotros todo macho por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado a dinero de cualquier extranjero que no fuere de tu simiente. Develación. El prepucio representa la impureza sexual. La circuncisión real no es cortar carne, sino cortar el deseo, la fornicación. Así se guarda la señal del pacto en el cuerpo, el alma y el espíritu. El 8 es el número de la resurrección, de la vida nueva. El niño circuncidado al 8º día es símbolo del iniciado que, en la 8ª esfera, el sexo, muere y resucita. Nacido en casa y extranjero aluden a que todo ser humano, sea del pueblo elegido o no, debe pasar por la misma purificación. Mensaje. 13 Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne para alianza perpetua. 14 Y el macho incircunciso que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Mi pacto anuló. Develación. No importa la condición externa, esclavo o libre, todos deben cumplir la ley del sexo. El pacto en la carne es la transmutación, porque en la carne arde el fuego creador. El que no purifica su energía sexual, el que no corta de raíz la lujuria, queda separado del pueblo de Dios, es decir, de la comunidad de las almas iniciadas. El pacto se anula cuando se fornica, y así el hombre se corta a sí mismo de la herencia espiritual. Mensaje. 15 Dijo también el Señor a Abraham: a Sarai tu mujer no llamará su nombre Sarai, mas Sara será su nombre. 16 Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de gentiles. Reyes de pueblo serán de ella. Develación. El cambio de nombre es símbolo de transformación interior. Sarai representa la feminidad aún limitada, no purificada. Sara en cambio significa princesa, el alma femenina exaltada. Así como Abraham se transformó en Abraham, también Sarai se transforma en Sara. Ambos aspectos, masculino y femenino, deben regenerarse en el iniciado. La bendición divina se vierte sobre la mujer transfigurada. Sara es el principio receptivo, el alma que gesta. De ella nacerá Isaac, que representa la risa espiritual, la alegría de la transmutación. Ser madre de gentiles significa que la energía femenina, debidamente consagrada, es el receptáculo de toda creación espiritual. Mensaje. 17 Entonces Abraham cayó sobre su rostro, y se rió, y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y si Sara, ya de 90 años, ha de dar a luz? 18 Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Develación. El número 100 es plenitud del ciclo. Los 90 años de Sara vuelven a simbolizar el arcano 9. La 9ª esfera, el sexo. La risa de Abraham es la risa del iniciado ante lo imposible que se torna posible. Aunque la naturaleza muestre esterilidad, la fuerza del espíritu hace fecunda la obra. Ismael es el hijo de la carne, de la unión con Agar. Abraham pide por él, como el hombre pide que sus obras humanas sean aceptadas. Pero lo carnal nunca puede ocupar el lugar de lo espiritual. Mensaje. 19 Y respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él por alianza perpetua su simiente después de él. 20 Y por Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y le pondré por gran gente. Develación. Isaac representa el fruto legítimo de la alquimia, el hijo del matrimonio perfecto. El pacto perpetuo no es con las obras de la carne, sino con las obras del espíritu. Isaac es símbolo de la simiente transmutada que hereda la promesa. Aunque Ismael representa lo humano, lo nacido de la esclava, no queda sin bendición. También lo terreno tiene su gloria. Los 12 príncipes son símbolo de los 12 sentidos internos y externos que pueden desarrollarse en la humanidad común. Pero la verdadera alianza permanece en Isaac. Mensaje. 21 Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el cual te dará a luz Sara en este tiempo el año siguiente. 22 Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Develación. El pacto verdadero no se establece en lo carnal, sino en lo espiritual. El año siguiente simboliza un nuevo ciclo, la renovación del alma que ha trabajado en la alquimia.
Sara da a luz en el tiempo señalado por la ley divina, no por la voluntad humana. Cuando la instrucción ha sido entregada, el verbo se retira. Dios no permanece en el ruido, sino en la obediencia silenciosa del iniciado. Mensaje. 23 Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, todo macho en los varones de la casa de Abraham, y circuncidó la carne de su prepucio en aquel mismo día, como Dios había hablado con él. 24 Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Develación. La obediencia inmediata de Abraham revela la fidelidad del iniciado. La circuncisión es símbolo de la purificación sexual. No solo él, sino toda su casa, debía participar en esa purificación. Significa que todos los aspectos del alma, hasta los más externos, deben ser consagrados. Otra vez aparece el 99. 9 más 9 igual 18, y 1 más 8 igual 9. La novena esfera. Solo al descender a la forja de los cíclopes, al trabajo con el fuego sexual, se cumple realmente el pacto. Mensaje. 25 Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. 26 En aquel mismo día fue circuncidado Abraham e Ismael su hijo. 27 Y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa, y el comprado por dinero del extranjero, fueron circuncidados con él. Develación. El número 13 es el arcano de la muerte. Significa que incluso lo humano, lo nacido de la esclava, debe pasar por la muerte psicológica y la purificación. El 13 siempre es transformación. El Padre y el Hijo, lo espiritual y lo humano, deben ser purificados al mismo tiempo. Nada queda fuera del pacto, todo debe entrar en la ley de la transmutación. La obra es total. El iniciado debe purificar no solo lo alto de su ser, sino también lo bajo, lo adquirido, lo ajeno. Todos los elementos psíquicos que habitan en su casa interior han de ser sometidos a la ley del pacto. Mensaje. Capítulo 18. 1 Y se le apareció el Señor en el alcornocal de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda, cuando comenzaba el calor del día. 2 Y alzó sus ojos, y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se inclinó hacia la tierra. Develación. El alcornocal de Mamre representa la fuerza vital de la naturaleza. Abraham sentado a la puerta de su tienda simboliza al iniciado en vigilancia, en la frontera entre lo interno y lo externo. El calor del día es el fuego de la alquimia sexual que comienza a arder en el alma. Los 3 varones son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las 3 fuerzas primarias de la creación. Abraham los reconoce y corre hacia ellos. El iniciado se inclina ante la Trinidad, pues sabe que solo en reverencia a las 3 fuerzas se cumple la gran obra. Mensaje. 3 Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. 4 Que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol. Develación. El alma suplica que la divinidad no la abandone. El iniciado reconoce que, sin la gracia de lo alto, nada puede. Esta súplica es la actitud correcta del hombre ante el ser. Pedir que la presencia permanezca en su morada interior. El agua es símbolo de purificación y transmutación. Lavar los pies de los visitantes representa limpiar los caminos de la vida, es decir, purificar las acciones. El árbol es el árbol de la vida, bajo cuya sombra el alma encuentra reposo. Mensaje. 5 Y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón. Después pasaréis, porque por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: Haz así como has dicho. 6 Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara, y le dijo: Toma presto 3 medidas de flor de harina, amasa y haz panes cocidos debajo de la ceniza. Develación. El pan es el alimento espiritual, la sabiduría transmutada. Abraham ofrece sustento divino a las fuerzas celestiales, lo cual significa que el iniciado comparte con lo alto lo mejor de su alma. El pan es la ofrenda consciente del trabajo interior. Las 3 medidas de harina simbolizan las 3 fuerzas primarias en el alma femenina, en la materia receptiva. Sara debe amasar, es decir, trabajar interiormente para que esas fuerzas se conviertan en pan, en energía espiritual cocida en el fuego del espíritu. Mensaje. 7 Y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al joven, y éste se dio prisa a aderezarlo. 8 Tomó también manteca y leche, y el becerro que había aderezado, y lo puso delante de ellos. Y él estaba junto a ellos debajo del árbol, y comieron. Develación. El becerro es símbolo del sacrificio. Abraham ofrece lo más puro y tierno de sí mismo para alimentar la presencia divina. El joven que adereza representa la fuerza activa de la voluntad que prepara la ofrenda. La leche y la manteca son símbolos de pureza y nutrición espiritual. La divinidad come cuando el iniciado ofrece sus virtudes y sacrificios internos.
Debajo del árbol significa bajo la protección del árbol de la vida, donde el alma comparte su banquete con Dios. Mensaje 9. Y le dijeron: ¿Dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: Aquí en la tienda. 10. Entonces dijo: De cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y he aquí, que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, y Abraham estaba detrás de él. Develación. La divinidad pregunta por Sara, símbolo del principio femenino oculto en el corazón del iniciado. Aquí en la tienda significa que está en lo interior, en el misterio, esperando su hora para dar a luz. El tiempo de la vida es el ciclo exacto de la ley. El hijo prometido es Isaac, la alegría del alma. Sara escucha el secreto. El aspecto femenino del alma recibe el anuncio de la hora espiritual. La promesa de la divinidad se cumple siempre en el tiempo señalado. Mensaje 11. Y Abraham y Sara eran viejos, entrados en días. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. 12. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo: Después que he envejecido tendré deleite. Asimismo mi señor es ya viejo. Develación. Lo humano ya estaba agotado, la naturaleza mostraba esterilidad. Esto simboliza que la obra espiritual no depende de la carne, sino de la fuerza del espíritu. Lo imposible para la carne es posible para el espíritu. La risa de Sara es la duda interior. El alma femenina se burla de la posibilidad de concebir a pesar de la esterilidad. Es la mente incrédula que no cree en los prodigios del espíritu. Mensaje 13. Entonces el Señor dijo a Abraham: ¿Por qué se ha reído Sara diciendo: ¿Será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? 14. ¿Por ventura hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Develación. La divinidad reprende la duda. El iniciado debe aprender que nada es imposible para el Eterno. La risa de incredulidad debe transformarse en la risa de Isaac, la alegría de lo posible hecho realidad. Dios recuerda que todo está sometido a su ley. Nada es difícil para el espíritu. La promesa del Hijo no depende de lo humano, sino del tiempo exacto del ser. En el instante justo, el alma femenina dará a luz a Isaac. La alegría de la gran obra cumplida. Mensaje 15. Entonces Sara negó diciendo: No me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: No es así, porque te reíste. 16. Y los varones se levantaron de allí, y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Develación. El alma femenina niega su incredulidad por temor, pero el Señor le recuerda la verdad. Nadie puede ocultar ante el ser la risa de duda. La conciencia debe enfrentar su falta de fe y aprender que en lo divino no hay imposibles. Los tres varones, las tres fuerzas divinas, miran hacia Sodoma, símbolo de la degeneración sexual. Abraham acompaña. El iniciado participa de la visión del karma que pesa sobre la humanidad. Mensaje 17. Y el Señor dijo: ¿Encubro yo a Abraham lo que hago? 18. Habiendo de ser Abraham en gran gente y fuerte, y habiendo de ser benditos en él todos los gentiles de la tierra. Develación. El iniciado recibe revelación de los misterios divinos. Aquel que ha sellado el pacto debe conocer la ley y el destino de los pueblos. Abraham es instruido porque su linaje espiritual ha de ser bendición para todas las gentes. Mensaje 19. Porque yo lo he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. 20. Entonces el Señor le dijo: Por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se ha engrandecido, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. 21. Descenderé ahora, y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Develación. El ser conoce al iniciado fiel. No basta ser elegido, es necesario transmitir el camino a los hijos, es decir, a los valores del alma. Justicia y juicio son las dos columnas. Equilibrio entre misericordia y ley. Así se cumple la promesa. El clamor es la vibración kármica de los pueblos hundidos en el abismo de la degeneración sexual. Dios desciende porque la ley de los ciclos baja a verificar y ejecutar. El descenso del Eterno simboliza el juicio inminente de las fuerzas divinas. Mensaje 22. Y se apartaron de allí los varones, y fueron hacia Sodoma. Mas Abraham estaba aún delante del Señor. 23. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿Destruirás también al justo con el impío? 24. Por ventura hay 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás al lugar por 50 justos que estén dentro de él. Develación. Las tres fuerzas van hacia Sodoma, pero Abraham queda en oración delante del Señor. El iniciado intercede por la humanidad caída, representa la compasión que ruega misericordia ante la ley. Abraham pide que la ley no confunda al justo con el impío.
El iniciado intercede por los pocos hombres rectos que aún quedan en medio de la corrupción. Los 50 representan el número del Pentecostés, la plenitud espiritual. Mensaje. 25 Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer derecho? 26 Entonces respondió el Señor: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Develación. El iniciado recuerda al Señor su propia justicia. Dios no puede violar su ley. El justo siempre recibe protección, el impío recibe castigo. El juez del mundo actúa con equilibrio perfecto. La misericordia divina se extiende por causa de los justos. Un número reducido de almas puras puede salvar a toda una colectividad. Así opera la ley de compensación. Mensaje. 27 Y Abraham replicó y dijo: he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. 28 Por ventura, faltarán de 50 justos, 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré, si hallare allí 45. 29 Y volvió a hablarle, y dijo: por ventura se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor de los 40. Develación. La humildad de Abraham, polvo y ceniza, es ejemplo de reverencia. El descenso de 50 a 45 muestra que, aunque falte perfección, la misericordia aún puede actuar si hay sinceridad en las almas. La intercesión insiste. El número disminuye, pero la misericordia sigue abierta. La ley concede más tiempo por causa de unos pocos. Mensaje. 30 Y dijo: no se enoje ahora, mi Señor, si hablaré. Por ventura se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. 31 Y dijo: he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, por ventura se hallarán allí 20. Respondió: no. La destruiré por 20. Develación. La súplica baja a 30. 3 decenas, símbolo de los 3 cuerpos del alma. Si la ciudad conservara siquiera 30 virtudes vivas, habría perdón. 20 simboliza la doble decena. La dualidad redimida en 10 y 10. Si existieran siquiera 20 justos, la ciudad sería preservada. Mensaje. 32 Y volvió a decir: no se enoje ahora, mi Señor, si hablare solamente una vez. Por ventura se hallarán allí 10. Respondió: no la destruiré, por 10. 33 Y se fue el Señor, luego que acabó de hablar a Abraham. Y Abraham se volvió a su lugar. Develación. 10 es el número de la ley, de los 10 mandamientos. Si hubiera siquiera una décima parte fiel a la ley, Sodoma se salvaría. Pero ni siquiera ese pequeño número existía. Cuando la intercesión ha terminado, la divinidad se retira. Abraham regresa a su lugar. El iniciado vuelve al silencio interior, confiando en la justicia y en la misericordia del Eterno. Mensaje. Capítulo 19. 1 Llegaron, pues, los 2 ángeles a Sodoma a la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos, y se inclinó su faz a tierra. 2 Y dijo: ahora, pues, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies. Y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la plaza dormiremos. Develación. Los 2 ángeles representan las fuerzas solares y lunares, los 2 testigos de que habla el Apocalipsis, Ida y Pingala, las corrientes energéticas que suben por la médula espinal. La tarde es símbolo del ocaso espiritual en Sodoma, ciudad de la degeneración. Lot, sentado a la puerta, es el alma que todavía guarda la vigilancia en medio de la corrupción, dispuesto a recibir a los mensajeros divinos con humildad. La casa es el templo interior, el cuerpo físico. Lavar los pies simboliza purificar las huellas del camino, limpiar el karma. Los ángeles ponen a prueba a Lot al decir que dormirán en la plaza, es decir, entre la multitud, lo profano. Pero el alma fiel debe insistir para que las fuerzas divinas se interioricen y no se disuelvan en la vida exterior. Mensaje. 3 Mas él porfió con ellos mucho, y se vinieron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. 4 Y antes que se acostasen, cercaron la casa a los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Develación. Lot, con su insistencia, logra atraer las fuerzas sagradas a su interior. El banquete es la comunión del alma con lo divino. El pan sin levadura es el pan de la pureza, sin la fermentación del ego, sin el ácido de la malicia. Alimentarse de panes sin levadura significa nutrirse de la doctrina pura, sin adulteración. Los hombres de Sodoma son los yoes lujuriosos, las multitudes internas que rodean la morada del alma.
Desde el más joven hasta el más viejo representa la degeneración en todas las edades, el estado colectivo de perversión. Así, las fuerzas tenebrosas buscan asediar al alma justo en el instante en que el iniciado quiera reposar en la luz. Mensaje 5. Y llamaron a Lot, y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácanoslos, para que los conozcamos. 6. Entonces Lot salió a ellos a la puerta, y cerró las puertas tras sí. Develación. El término conocer aquí es bíblicamente sexual. Los sodomitas buscan profanar las fuerzas divinas, usar las energías sagradas para la fornicación. El enemigo interno siempre quiere prostituir el fuego del Espíritu Santo, llevarlo al abismo. Lot enfrenta a las multitudes internas en la puerta, en el umbral entre lo profano y lo sagrado. Cierra la puerta, es decir, protege el templo interior, defendiendo la intimidad del trabajo esotérico. Mensaje 7. Y dijo: Hermanos míos, os ruego que no hagáis mal. 8. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré afuera, y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Develación. La voz de la conciencia pide a los yoes que cesen de la perversión. Pero los defectos no obedecen, solo se burlan del alma que intenta contenerlos. Las 2 hijas vírgenes son símbolos de virtudes internas aún no contaminadas, posibilidades puras del alma. Lot ofrece esas fuerzas para proteger lo sagrado, aunque esta escena refleja también la impotencia del hombre justo frente a la corrupción total. La sombra de mi tejado significa la protección de lo divino dentro del santuario interior. Mensaje 9. Y ellos respondieron: Quita ya, y añadieron: Vino este aquí para habitar como un extraño, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper las puertas. 10. Entonces los varones extendieron su mano, y metieron a Lot en casa con ellos, y cerraron las puertas. Develación. El ego no soporta la voz de la conciencia. Los yoes rechazan al alma, la acusan de intrusa en un mundo donde reina el pecado. Intentan violentar la puerta, símbolo de la entrada al santuario del corazón, para profanarlo. Las fuerzas divinas intervienen. Los ángeles, símbolos de las energías superiores, rescatan al alma fiel y lo ponen nuevamente dentro, cerrando las puertas para que las multitudes no penetren en lo sagrado. Mensaje 11. Y a los varones que estaban a la puerta de la casa desde el menor hasta el mayor, hirieron con ceguera. Mas ellos se fatigaban por hallar la puerta. 12. Y dijeron los varones a Lot: ¿Tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Develación. Los perversos fueron heridos con ceguera. El ego es ciego, no ve la luz ni encuentra el camino al interior del ser. El yo busca, pero en la confusión jamás halla la puerta, porque solo la conciencia despierta puede entrar al templo interior. Los ángeles advierten al alma. Debe rescatar lo más valioso de su interior, las partes del ser, las virtudes y fuerzas que todavía puedan salvarse, porque lo demás está destinado a la destrucción. Mensaje 13. Porque destruimos este lugar, por cuanto el clamor de ellos se ha engrandecido delante del Señor. Por tanto el Señor nos ha enviado para destruirlo. 14. Entonces salió Lot, y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: Levantaos, salid de este lugar, porque el Señor va a destruir esta ciudad. Mas fue tenido como burlador en ojos de sus yernos. Develación. La ley divina se cumple. El karma de la humanidad degenerada se acumula y sube como clamor ante el Eterno. Sodoma es la representación de la humanidad actual, hundida en la degeneración sexual. Cuando la copa del karma se llena, sobrevienen los cataclismos. El alma advierte a las partes humanas, pero ellas no creen. Los yernos representan la mente mundana que ridiculiza la palabra de la gnosis. Así sucede hoy. Cuando se advierte sobre la destrucción que viene, los hombres ríen y no creen. Por eso solo unos pocos se salvan, los que escuchan y obedecen la voz del ser. Mensaje 15. Y cuando el alba subía, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: Levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. 16. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus 2 hijas en la misericordia del Señor que era sobre él, y le sacaron, y le pusieron fuera de la ciudad. Develación. El alba es símbolo del despertar de la conciencia. Los ángeles apresuran a Lot porque el tiempo del castigo es inminente. La advertencia es clara. El iniciado debe salir de la vida degenerada, Sodoma, con todas sus fuerzas anímicas, mujer e hijas, antes de que lo arrastre la destrucción kármica. El alma suele demorarse, aferrada a lo mundano. Por eso la misericordia divina interviene directamente. La mano simboliza la voluntad.
Los ángeles toman la voluntad del justo y de su familia para conducirlos fuera del ambiente psicológico de la corrupción. Mensaje 17 Y fue que sacándolos fuera, dijo: escápate, sobre tu alma, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, para que no perezcas. Develación. El mandato es tajante: no mirar atrás. Volver la vista es añorar la vida pasada, desear el ego. Escapar al monte es subir hacia lo espiritual, hacia las alturas del ser. El monte es siempre símbolo de la elevación mística. Mensaje 18 Y Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos. 19 He aquí, ahora ha hallado tu siervo gracia en tus ojos, y has engrandecido tu misericordia que has hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, que por ventura no se me pegue el mal, y muera. 20 He aquí ahora, esta ciudad está cercana para huir allá, la cual es pequeña. Escaparé ahora allá, no es ella pequeña, y vivirá mi alma. Develación. Lot teme no tener fuerzas para llegar al monte. Prefiere refugiarse en Zoar, ciudad pequeña. Zoar representa una etapa intermedia. No es la plena elevación, pero tampoco la degeneración total. Es símbolo del trabajo esotérico incipiente, un refugio para almas débiles que aún no soportan la intensidad de las alturas espirituales. Mensaje 21 Y le respondió: he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, para no destruir la ciudad de que has hablado. 22 Date prisa, escápate allá, porque no podré hacer nada hasta que hayas llegado allá. Por esto fue llamado el nombre de la ciudad, Zoar. Develación. La ley concede. La divinidad respeta el proceso gradual del alma. Nada puede destruirse en la vida del justo hasta que el alma encuentre un refugio donde pueda sostenerse. Zoar significa pequeña, porque representa un pequeño estado de conciencia, una mínima luz que basta para salvar al iniciado. Mensaje 23 El sol salía sobre la tierra, cuando Lot llegó a Zoar. 24 Y el Señor llovió sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego del Señor desde los cielos. 25 Y trastornó las ciudades, y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. Develación. El sol que sale es la luz de la verdad que alumbra mientras el castigo cae. El azufre y el fuego son símbolos de la justicia kármica y también de la energía sexual mal utilizada que se vuelve contra el pecador. El fruto de la tierra, destruido, es la esterilidad espiritual de la humanidad degenerada. Mensaje 26 Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. 27 Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante del Señor. 28 Y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Develación. La mujer de Lot representa el aspecto anímico que se aferra al pasado, que desea la vida carnal perdida. Al mirar atrás se cristaliza, se convierte en estatua de sal. La sal petrificada es símbolo de estancamiento. Quien añora el ego se congela en la vía espiritual. Abraham, el iniciado supremo, contempla desde lo alto la justicia cumplida. El humo como de horno es la imagen del karma consumiendo a la humanidad degenerada. Solo desde la montaña del ser se comprende la purificación de la ley. Mensaje 29 Y fue que, destruyendo Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham, y envió fuera a Lot en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. 30 Pero Lot subió de Zoar, y se asentó en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedar en Zoar, y se alojó en una cueva él y sus 2 hijas. Develación. Por la alianza con Abraham, Lot es protegido. Esto significa que los que guardan una chispa de fidelidad a lo alto reciben ayuda gracias a la misericordia del Cristo íntimo. La ley siempre recuerda al justo. Al final, Lot comprende que Zoar no es refugio suficiente. El miedo a la corrupción lo impulsa a subir al monte, símbolo de la ascensión espiritual definitiva. La cueva es el retiro interior, la vida en el recogimiento del ser. Mensaje 31 Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. 32 Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre generación. Develación. Este pasaje oscuro encierra símbolos. El padre anciano es la herencia espiritual que parece extinguirse. Las hijas temen la esterilidad de la raza. El vino simboliza el estado de embriaguez, la inconsciencia. Así se alude a los extravíos de la humanidad, que busca perpetuar su linaje aún mediante aberraciones, cuando ya no hay verdadera guía espiritual. Mensaje 33 Y dieron a beber vino a su padre aquella noche. Y entró la mayor, y durmió con su padre. Mas él no supo cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó. 34 El día siguiente, dijo la mayor a la menor:
He aquí yo, dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche, y entra, duerme con él, y conservemos de nuestro padre generación. 35 Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche. Y se levantó la menor, y durmió con él. Y él no supo cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó. 36 Y concibieron las dos hijas de Lot, de su padre. Develación. La unión incestuosa no debe interpretarse de manera literal solamente, sino simbólica. Es la imagen de una humanidad que, embriagada por el vino de la pasión, confunde lo sagrado y lo profano y termina degenerando incluso lo poco que quedaba. Lot no sabe, está inconsciente. El alma, adormecida, permite que las fuerzas instintivas procreen en su interior. Mensaje. 37 Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. 38 La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Ami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Develación. De la degeneración surgen nuevas razas, Moab y Amón, que en la Biblia representan pueblos enemigos de Israel. Es decir, de la inconsciencia nacen agregados psíquicos y corrientes humanas que se oponen al trabajo espiritual. Así se muestra que incluso después de la destrucción de Sodoma, la sombra del error sigue manifestándose en la humanidad caída. Mensaje. Capítulo 20. Uno de allí partió Abraham a la tierra del mediodía, y se asentó entre Cades y Sur, y peregrinó en Gerar. 2 Y decía Abraham de Sara su mujer: mi hermana es. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Develación. El mediodía es el símbolo de la plenitud solar, de la luz del espíritu. Abraham, como el iniciado, desciende a nuevas experiencias en su peregrinación interna. Gerar representa una región fronteriza, un estado de transición entre lo profano y lo sagrado. El peregrino espiritual siempre debe atravesar tierras intermedias donde se le ponen pruebas. Sara, la esposa, simboliza la parte espiritual del alma, la divina Shakti, la energía sexual sagrada. Abraham la presenta como hermana, lo cual es símbolo de la discreción iniciática. Las verdades del alma no se revelan abiertamente. Abimelec, el rey mundano, representa a las fuerzas terrenales que intentan apropiarse de lo sagrado para fines egoístas. Mensaje. 3 Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche, y le dijo: he aquí muerto eres por la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. 4 Mas Abimelec no se había llegado a ella, y dijo: Señor, ¿matarás también la gente justa? Develación. El sueño de Abimelec muestra que aún las fuerzas terrenales reciben advertencia de lo alto. Quien intenta profanar lo sagrado, la energía de la esposa espiritual, se expone a la muerte iniciática. La unión de Sara y Abraham es la alianza del alma con el espíritu, unión inviolable. Aquí habla la mente terrenal justificándose. Todavía no ha corrompido lo divino, pero está en el peligro de hacerlo. El rey apela a la justicia divina, mostrando que en el fondo hay ignorancia más que malicia. Mensaje. 5 No me dijo él: mi hermana es. Y ella también dijo: ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. 6 Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Develación. El iniciado oculta lo sagrado tras el velo del símbolo. Mi hermana. Abimelec entiende literalmente y cae en el error. La limpieza de manos significa que no ha cometido acto carnal, que su error ha sido de interpretación y no de acción. La divinidad reconoce que hay estados psíquicos que aún no comprenden, pero que obran con cierta inocencia. Por misericordia, el ser detiene el error antes de consumarse. Tocar a Sara habría sido profanar la energía divina, usarla con fines mundanos. Mensaje. 7 Ahora, pues, vuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si tú no la volvieres, sabe que de cierto morirás, con todo lo que fuere tuyo. 8 Entonces Abimelec se levantó de mañana, y llamó a todos sus siervos, y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. Y temieron los hombres en gran manera. Develación. La restitución es necesaria. Lo divino debe regresar al espíritu. Sara debe permanecer con Abraham, pues juntos simbolizan la alianza entre el alma y el ser. Abraham, como profeta, intercede. La oración del iniciado puede salvar incluso a los que erraron. Pero si no se devuelve lo sagrado a su legítimo dueño, la muerte es inevitable. La separación de lo divino acarrea ruina total. Al amanecer, es decir, en la claridad de la conciencia, Abimelec comprende y comunica la advertencia a los suyos. El temor aquí no es simple miedo, sino reverencia por lo divino, reconocimiento de que lo sagrado no puede profanarse. El alma mundana aprende así a respetar lo espiritual. Mensaje. 9 Después llamó Abimelec a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho?
¿Y en qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan gran pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. 10. Y dijo más Abimelec a Abraham: ¿Qué viste para que hicieses esto? Develación. La mente terrenal, Abimelec, confronta al iniciado, Abraham, al sentirse engañada. El pecado aquí no es fornicación consumada, sino el intento de apropiarse de lo sagrado. Abimelec reconoce que la acción de Abraham fue una prueba, pero también un doloroso tropiezo para él y su reino interior. El mundo siempre cuestiona al iniciado. ¿Por qué ocultas, por qué disfrazas la verdad? La respuesta está en que las enseñanzas ocultas no se pueden revelar abiertamente a quienes no tienen el temor de Dios. Mensaje. 11. Y Abraham respondió: porque dije,